Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Gabriela Morales Cuevas y hoy les voy a estar presentando de mi clase Introducción a la Geología. El tema que yo escogí fue qué tan preparados estamos o está la gente ante un evento sísmico como lo vivimos en enero del 2020. Y ahí nos pudimos percatar que no mucha gente está preparada, decimos que tenemos conocimiento, pero en el momento actuamos de la manera que no debe ser. Y es por eso que me tomé tiempo para entrevistar a la gente en el Mayagüez Mall y descubrir qué tan preparado, qué opinión tienen. Formulé unas preguntas. A algunos les hice 5 preguntas, a otros les hice 3. También entrevisté a mis familiares y a continuación van a ver qué opiniones tiene la gente acerca de este tema que escogí. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Les voy a estar realizando unas preguntas al joven Ángel. La primera pregunta sería, ¿cree usted que la población en general está debidamente informada sobre cómo actuar antes, durante y después de un terremoto? ¿Por qué? Creo que el 90% de las personas no están capacitadas sobre ese tema, ya que es un tema que no abunda mucha información en la televisión y en las redes sociales. La segunda sería, ¿qué tan frecuentes son los simulacros de sismo en su comunidad, lugar de trabajo o urbanización? Son poco frecuentes. ¿Ha tomado alguna medida personal o familiar para prepararse ante un posible terremoto, como tener un botiquín o una ruta de evacuación? Sí, tengo un plan de contingencia, tengo también un plan de desalojo. ¿Considera usted que las autoridades locales están haciendo lo suficiente para educar y preparar a la población? Un poquito tema controversial, pero creo que no. Y por último, ¿qué aspectos cree que debería mejorarse para aumentar la preparación ciudadana ante un terremoto? Creo que se debería estar preparando más a la población, al ciudadano de Puerto Rico, a través de lo que son emergencias tales como esta, la defensa civil, entre otras. Pues muchas gracias. ¿Creen ustedes que la población en general está debidamente informada sobre cómo actuar antes, durante y después de un terremoto? Yo creo que informados sí, adiestrados no. Pienso que hace falta un poquito más de adiestramiento porque a la hora de la verdad, cuando tenemos que reaccionar, nos paralizamos, nos entra el frío escénico y esos segundos que toma el discernir qué voy a hacer, para dónde voy a correr y cómo voy a reaccionar, aunque lo sepa y lo conozca, ponerlo en práctica se dificulta. ¿Y usted? Yo entiendo que en un momento de emergencia nadie sabe cómo va a actuar. Y aunque conozca lo que tiene que hacer, pues muchas personas se congelan y usualmente les entra un pánico que evita que hagan lo que correctamente deben hacer. Pero sí hay una educación general en Puerto Rico sobre los terremotos, especialmente luego de la racha que tuvimos de terremotos recientemente. Por segundo, ¿qué tan frecuentes son los simulacros de sismo en su comunidad? Pues nosotros estamos en una institución de educación superior, así que mínimo por lo menos una vez al año los estamos realizando. En mi comunidad como tal, no, en mi vida diaria, en mi comunidad como tal, no tengo que ver nada ni he escuchado nada acerca de los simulacros. Pero sí en mi trabajo, sí, constantemente. ¿Ha tomado alguna medida personal o familiar para prepararse ante un posible terremoto, como tener un botequín o una ruta de evacuación? Sí hemos tomado unas medidas provisionales, sobre todo en cuanto a cómo nos vamos a comunicar, de qué manera nos vamos a comunicar, quién va a llegar a dónde primero, quién se va a encargar de los adultos mayores, quién se va a encargar de los niños. Esos aspectos sí los hemos planificado, los hemos conversado y sabemos a quién le toca qué. En mi caso yo vivo en la playa, así que sí dentro de mi urbanización hay un protocolo de emergencia de evacuación por un acceso de fincas fuera del área de la playa. ¿Considera que las autoridades locales están haciendo lo suficiente para educar y preparar a la población frente a un sismo? Yo pienso que hacer lo suficiente nunca es suficiente. Siempre tenemos que hacer un poquito más, tenemos que buscar más allá, sobre todo en cómo vamos a trabajar con las poblaciones más vulnerables, poblaciones que estén en las áreas rurales, en las áreas cercanas entonces también a cuerpos de agua y sobre todo cuando se trata de adultos mayores y personas incapacitadas. Pienso que en ese sentido hay un área para mejorar muy grande.
Yo pienso que se podría hacer más, sobre todo creando espacios o edificios que sean a prueba de terremoto. Creo que allí fallamos un poco porque como vimos en los más recientes, pues, por ejemplo, en escuelas no estaban preparadas en cuanto a los edificios y la fortaleza que tiene que tener ideal para aguantar un terremoto. Y por último, ¿qué aspectos, creen que deberían mejorarse para aumentar la preparación ciudadana ante un terremoto? Aspectos que se tengan que mejorar aparte de la infraestructura, que siempre hay que proveer los refuerzos necesarios e indicados para trabajarlos. Entiendo que también hay que generar espacios de práctica o de simulacro más frecuentes, porque uno o dos al año no son a veces suficientes. Pues muy buenas tardes, le voy a estar realizando unas preguntas a la dama. ¿Cree usted que la población en general está debidamente informada sobre cómo actuar antes, durante y después de un terremoto? Bueno, siempre cuando surge la época de, o sea, no la época, sino el terremoto como tal, siempre están orientando a través del televisor, el radio y todo, dicen a las personas cómo uno debe de actuar cuando surge un movimiento así, la precaución que uno tiene que tener cuando está en un hogar de cemento, donde hay columna, qué cosas uno debe de hacer para proteger uno mismo y a la familia. ¿Qué tan frecuentes son los simulacros de sismo en su comunidad? Los simulacros, bueno, yo sé que hacen simulacros, porque el municipio y la oficina de emergencia sí lleva a cabo y lo notifican a través de Facebook y el medio del televisor y todo eso. Ahora que las personas sigan eso es difícil. ¿Ha tomado alguna medida personal o familiar para prepararse ante un posible terremoto, como tener un botiquín? Sí, en casa yo tengo siempre todo organizado, el medicamento, un bulto con el botiquín de emergencia y todo eso, y orientación a mi hijo y yo que vivimos en la casa de qué podemos hacer en caso de que suceda un terremoto o algo, qué acción vamos a tomar. ¿Considera que las autoridades locales están haciendo lo suficiente para educar y preparar a la población frente a un terremoto? Sí, yo creo que sí, porque uno ve constantemente mucha orientación a través del televisor y las noticias cuando cuando surja un evento así, ellos nos orientan a través, yo entiendo eso, sí, yo eso a mí me llega, esa información a mí me llega. Y Sí. por último, ¿qué aspectos crees que deberían mejorarse para aumentar la preparación ciudadana ante un terremoto? Oh, hay mucha gente que a veces desconocen y aunque tú le des la orientación, ellos no lo toman en consideración. ¿Cómo podemos hacer? Pues, ir a casa por casa para orientarlo, pero yo creo que eso va a ser bien difícil, eso es bien difícil. Pues muy buenas tardes, aquí me encuentro con Franco Rosado, le voy a estar realizando 3 preguntas de las que formulé. ¿Qué tan frecuentes son los simulacros de sismo en su comunidad, lugar de trabajo o escuela? Encuentro que no tan frecuente, por la información que tengo, creo que son anuales, una vez al año, pero no tengo la fecha exacta, pero sí, anuales. ¿Cree usted que la población en general está debidamente informada sobre cómo actuar antes, durante y después de un terremoto? ¿Por qué? Realmente pienso que la población aquí en Puerto Rico necesita mucho, ¿cómo se dice?, estar atrás de ellos para que, ¿verdad?, entiendan y estén presentes de los posibles peligros naturales que tenemos aquí en Puerto Rico, que podemos, ¿verdad?, ser afectados por ellos, como lo son los huracanes, los terremotos, tormentas, etcétera. Eh, pero sí, siento que además de que las personas deberían recibir más, ¿cómo te digo?, más información, más charlas, más programas. Eh, Tener en cuenta que la mayoría de, ¿verdad?, las comunidades costeras deberían ser los más informados. Y por último, ¿considera usted que las autoridades locales están haciendo lo suficiente para educar y preparar a la población frente a un sismo? Pienso que sí, que lo han llevado a cabo y que han cumplido con su trabajo.
pero siento que debería ser más frecuente las visitas a las escuelas, a las universidades, a los centros de envejecientes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que son áreas en las que la población se pudiera ver afectada y en donde más, ¿verdad? Podemos recibir la información. Muchas gracias. En conclusión, pienso que la gente que entrevisté está suficientemente preparada dentro de lo que cabe, porque uno nunca sabe cómo uno pueda reaccionar ante un evento, pero sí tienen el conocimiento, tienen la información adecuada y algunas personas mayores me dijeron que si en el municipio de su pueblo, tienen el conocimiento, lo han informado. Así que pues mi análisis de estadísticas de la gente que entrevisté es que sí están preparadas. Gracias.